Lo prometido es deuda. Hoy estamos en un episodio nuevo, en Adulterio Profético. Póngase cómodo que esto está a punto de empezar. Raboni. Da tu luz, Raboni. Todo bien, mi reyito. Estamos súper bien. Confiados porque tú estás aquí, tú sabes. No te confíes tanto. ¿Qué me tiene? Hoy vamos a estar hablando de algo profético. Dale. ¿Tú sabes? Cuerpo, alma y espíritu. Ok. Sí. Las tres dimensiones del hombre. Las tres dimensiones del hombre. Cuerpo, alma y espíritu. Las tres dimensiones del hombre. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Aquí sencillo. El público de nosotros es un público que es un público sencillo. A mí no me gusta traer aquí mucha profundidad del arameo, del hebreo, del griego, no. Nos gusta hablar en palabras simples y llanas para que puedan entendernos los niños, los adultos, los que no saben leer ni escribir, los que no conocen de Jesús. Pero hoy estamos en la obligación de hacer un exégesis para poder cocinarle bien este asunto. Hermano mío, que tú me tienes ahí concierne a lo que vamos a hablar hoy, de espíritu, alma y cuerpo. Yo necesito que tú me desglose. Vamos a dividirlo. El espíritu por un lado, el alma y el cuerpo por otro. Vamos a picárselo picadito, chiquitico, para que mi gente no entienda. Ya. Bueno, si le vamos a traer separadamente, lo que tenemos que empezar primeramente es por el... Dirígete al pueblo. Es por el cuerpo. El cuerpo es la palabra basar. La palabra basar es lo que da, es lo que trae en el hebreo el significado de cuerpo. Nosotros, por eso que los sabios dicen que la parte grande del mensaje está en la simpleza con la cual se transmite. Entonces eso es lo que nosotros andamos buscando, que se transmita un mensaje que la gente pueda digerirlo de una manera fácil. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, Raboni, de una parte del basal del cuerpo, cuando vemos que Adán fue creado del polvo de la tierra. Y vamos a estar dándole a la gente con eso primeramente. Ok, nos vamos al cuerpo primero. Vámonos por la parte del cuerpo, que es el basal. El basal vemos que de la nada, porque mucha gente se preguntan, ¿de dónde Dios tomó para ser Adán? Dios toma de él mismo, porque fuera de él no hay nada. ¿Me entiendes? O sea, Dios lo que está diciendo, no hay nada. De mí mismo yo voy a tomar y voy a empezar a crear. Cuando Dios viene y toma la parte, crea la tierra, porque hay un lugar que se llama Tejón, que ese Tejón es la parte donde Dios crea todas las cosas. Y déjame decirte, Rabí, que toda esa parte donde Dios crea, ahí existe todo lo bueno y todo lo malo en un mismo lugar. A ese lugar le llaman el Tejón. Ok. Y de ahí, cuando Dios empieza a hacer la creación, de ahí que viene y Dios crea la tierra y crea todas las cosas. Pero ¿de dónde salió todo eso? Eso salió de Él. Porque fuera de Él no existe nada. Ok, entonces de la nada Dios dijo, sea la tierra. Y fue la tierra. Sin tener ningún material de apoyo, ¿dónde agarrarse? De la nada. Ok, sigue. Por eso es, Dios mío, por eso es mío, que el ser humano, Dios lo hizo a su semejanza. Porque el único que puede crear algo de la nada, ¿quién es? El ser humano. Cuando dos personas se llegan, de la nada traen y producen un ser humano. ¿Me entiendes? Por eso que nosotros somos semejantes a Él. Porque Él nos dio
esa parte a nosotros. Mira, escúchame que te interrumpa. Tú sabes que eso que tú estás diciendo ahí, Dios me dio algo acerca de eso. Exactamente así como tú lo estás diciendo. Yo lo voy a decir más adelante, cuando me toque fluir. Pero sigue por ahí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos da ese poder a nosotros, para decirlo así, que nosotros, por eso es que Él le dice, ya cuando viene y crea a Adán, y le dice, llenen la tierra, produzcan, Multiplíquense. multiplíquense. Hey, pero hay gente que han cogido ese versículo en serio. Oye, lo han cogido Se han multiplicado. literal. Mío, lo cogieron literal ese versículo. Se le quieren pasar a Adán y a Eva. Ya. ¡Qué gloria! Ay, 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 ay. Pues sí, la parte basar es la parte de la materia, lo que viene. Por eso es que tú ves que cuando Dios usa su ruah, que es su espíritu, y entre el espíritu y el basar, el cuerpo y la materia prima, entre estos dos, tiene lo que se llama el Neshama, que es el alma del hombre, que llega a ser el hombre un alma viviente. Eso es lo que trae, ¿entiendes? Pero, ¿qué sucede? Que hay un conflicto dentro del mismo hombre. Dentro del mismo hombre empieza a haber un conflicto. ¿Por qué este conflicto? Porque algo divino, algo que no tiene tiempo, algo que no tiene materia, algo que no se encaja, que se encasilla, lo meten en algo limitado. Porque la tierra es algo limitado. ¿Me entiendes? Por eso que cuando Dios tuvo que sacar a Adán cuando pecó del huerto, porque el huerto no era limitado. Adán le decía al huerto, tiraba una semilla y decía, oye, que esto me produzca una mata de aguacate. Y literalmente no tenía que esperar que la mata empezara a crecer, no. La mata literalmente se producía. Al instante. Con fruto también. Al instante. Al instante. Ok, no habían esas 4 etapas que tenía que esperar, invierno, otoño, En para eso comer. no existe. No, ok. No existe. Entonces, cuando el alma viene a este plano, cuando el alma se crea en este plano, el alma, hay un problema, porque ella se siente. Ella se va a mover según se mueva la carne. ¿Entiendes? Porque a ella se le dio, oye esto, escucha qué locura, esto que bajo ahora mismo. A ella se le entrega un contrato de lo que ella va a hacer. Pero la carne, ¿para dónde va a jalar? La carne va a empezar a jalar. Por eso un cerdo. Tú metes un cerdo en un lugar limpio. ¿Y para dónde va? Y tú lo metes en un lugar limpio, él se va a sentir incómodo. Porque ese no es su área. Ese no es el lugar donde él se siente cómodo. Tú tienes que meterlo a una pocilga. Así mismo pasa con la carne. La carne lo que le gusta es... ¿Qué pasó con la tierra cuando Adán pecó? Dijo, la tierra fue maldita por Adán. Entró pecado en la tierra. Por eso que dice que la tierra gime. Porque la tierra está en pecado por culpa de Adán. Entonces todas esas cosas que el hombre le transmitió en su pecado a la tierra, ¿qué sucede? Que nuestra carne desea todo lo malo. Pero el alma le está diciendo, dime, vamos a ponernos de acuerdo, pero ellas entran en conflicto las dos. Porque una quiere cumplir el propósito con el que vino. Ok, ahora háblame del espíritu. Entonces, en este conflicto, ¿qué papel juega el espíritu? Salomón dice que el espíritu es la luz. Es lo que está alumbrando dentro para que el alma sepa a través del cuerpo dónde ir. Para que sea guiada, para que sea alineada. Por eso dice que el Espíritu de Dios es la luz del cuerpo del ser humano. Ok, entonces yo quiero, como en capítulos anteriores ya habíamos definido algo acerca de lo que se está hablando hoy, no quiero que crean que está lloviendo sobre mojado, no, es necesario que hoy nosotros traigamos a la mesa la definición de alma, cuerpo y espíritu y del contrato. Pero más adelante, en otro episodio, vamos a estar hablando del contrato del alma, el contrato que firma cada alma cada vez que viene aquí a esta tierra. Vamos a estar hablando
del contrato de Satanás, quién lo creó y todo lo que tiene que ver con eso. Nadie habla de eso. Adulterio profético sí. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero hoy estamos en las 3 dimensiones del cuerpo, las 3 dimensiones del hombre, del ser humano, o los 3 reinos del ser humano, que son espíritu, que es el ruaj, el alma, que es el neshama, y el cuerpo, que es el basar. En sus definiciones en el hebreo. Es simple y sencillo. Yo quiero que tú sepas algo que Dios estaba tratando conmigo en estos días. Mira, cuando Dios creó el hombre y creó todo lo que existe, ¿qué fue lo primero que Él creó? El universo, la tierra, las estrellas. Pero cuando Dios creó el universo fue con un comando de voz. Que cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz, sea esto, sea aquello, sea... Ese comando de voz que Dios lanzó para que se creara todo lo que existe, hasta el sol de hoy se sigue reproduciendo. Porque esa voz hace que cada día aparezcan estrellas nuevas. Mira, científicamente hablando, el universo se sigue expandiendo. Cada día se expande. No para de crecer el universo. Y con él nacen estrellas nuevas. Lo puedes buscar en Discovery Channel. Estrellas nuevas, soles, tierra nueva, todo. Mira, Dios habló una sola vez. Pero el comando de voz que Él dio aún sigue retumbando y sigue creando. El sol, ¿cuántas veces Dios tiene que venir a decirle al sol que dé calor o que dé luz? ¿Cuántas veces? Ya habló una sola vez. Una sola vez. El sol, Dios lo creó una sola vez. Y el sol todos los días sale, alumbra y da calor. Ya Dios envió su palabra y se sentó. Está descansando. Pero me llama terriblemente la atención a mí, mi hermano, que cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre, invitó a otra persona, hagamos al hombre, a su Espíritu Santo, hagamos al hombre. ¿Cómo? Nuestra imagen y semejanza. Y Él no dio un comando de voz. Él vino, bajó en persona, tomó de la tierra que Él mismo había creado, se ensució su mano con arcilla y creó ese cuerpo, ese muñeco. Y no tan solo eso. ¿Dice qué? Que sopló. Aliento de vida. Aliento de vida dentro de ese muñeco. Ahí entonces el hombre vino a ser un hombre, un ser viviente, semejante a Dios. ¿Qué es la semejanza? La semejanza de Dios es el poder creativo que tiene Dios, que de la nada trae a la existencia algo o alguien que no existía. De la nada crea Dios. Eso mismo tiene el hombre, pero tú no veas ningún hombre, búscame un hombre que haya creado algo partiendo de cero, partiendo de la nada. Si va a ser un hombre, si un hombre va a ser un edificio, tiene que tomar algo que tenga materia. Varilla, bloc y cemento. Si va a ser un carro, tiene aluminio. En el único momento que el hombre pone en función la semejanza de Dios, es cuando el hombre le dice a su esposa, hagamos una criatura a nuestra imagen y semejanza. Ahí es donde ellos ponen entonces sus órganos reproductores en función y traen a la existencia un ser humano que no existía. Arrancan desde cero. Pero no es todo. Dios vino, Él mismo hizo al hombre. Y no fue que Dios se fue. Oh, escúchame esto ahora. Esto se puso serio aquí, en verdad. El universo entero ya Dios lo soltó en banda y se sigue procreando solo. Pero el hombre no. El hombre cuando se junta con su esposa,
Cuando un hombre se junta con una mujer y tienen el acto de crear un niño, en el momento en que el hombre suelta su esperma, que ese esperma va a buscar el óvulo para poder ser germinado dentro del óvulo, en ese momento son millones de espermas que suelta el hombre. De esos millones de espermas, muchos logran tocar el óvulo, pero ninguno puede entrar a ser fecundado a menos que venga Dios mismo y elija un esperma y ponga su espíritu en ese esperma para que entonces ese esperma pueda penetrar ese óvulo. Wow. En ese momento que Dios toca ese esperma, es que entonces coge la fuerza, ahí que coge el destino. Ahí que coge el destino y que coge todo lo que tiene que coger en el toque de Dios. Dios elige el esperma que Él sabe que va a llegar, que es fuerte y que va a sobrevivir. Él lo escoge, ese esperma viene, entra al óvulo. En el momento en que el esperma entra al óvulo, ahí es que entonces es creado lo que estábamos diciendo, el Neshama. El alma. Ahí mismo es que es creado. Porque el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios cuando el hombre muere, viene directamente de Dios. El alma se crea cuando el espíritu choca con la carne. La carne va a la tierra porque de ahí fue que vino, pero el que queda en el medio es el alma. El alma es que paga los platos rotos que hacen el cuerpo en la tierra. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces cuando el alma es creada, ahí es que viene entonces y conoce Dios el alma. Mi embrión vieron tus ojos. El rey David hablando. Mi embrión vieron tus ojos. Fue ahí en ese momento. ¿Tú estás entendiendo? Cuando Dios lo toma para que entre. Para que entre al óvulo. Ahí entonces que le da su contrato. Ahí entonces es que entra el contrato del alma con Dios. Dios le pone una asignación a cada persona. Cuando Dios toca ese óvulo, que llega entonces al óvulo, se forma el alma y ahí entonces Dios le dije, yo te traigo aquí con un propósito. Yo quiero que tú seas esto, aquello, pastor, evangelista, profeta. Si Dios te puso a ser profeta, eso fue un documento que usted firmó en el alma ya cuando se creó su alma. No sea pastor, que Dios lo llamó a usted para profeta. Por eso es que no importa de la manera que una mujer salga embarazada, ojalá y sea en una violación. ¿Cómo así? Sí, Espérate. No importa. En una violación tú dices que Dios está ahí. Sí. Damas y caballeros, esto es adulterio profético. Escúchame a mí. Continúe, Raboni. Escúchame a mí. Te voy a poner en el cuadro peor, en un peor cuadro. Una niña de 10 años. El padre que la engendró a ella, llegó borracho un día y la violó. Eso es feo. Claro. Eso es el acto más deshonroso delante de los ojos del hombre. Pero tú sabes que Dios, todo lo que sucede, Dios lo toma y hace algo bueno de todo lo malo. Oye lo que pasa. Para el hombre, a ese caballero que violó a esa niña, eso es lo peor para el hombre. Pero para Dios no. Para Dios no. ¿Por qué? Dime. El acto de violación que cometió ese hombre, esa niña va a quedar traumatizada, pero ese trauma, tarde o temprano, Dios se lo puede quitar con hacer así. Pero la violación que usted comete cuando usted le quita la vida a ese niño que va a nacer porque es producto de una violación, esa violación, ¿quién le va a remunerar al niño que no llegó a nacer? Usted está interrumpiendo algo que fue Dios, que mire, oiga, escúcheme, a ese esperma fue Dios que lo eligió y decidió que le va a dar vida y que le dio un propósito a ese que usted mató. No importa que tenga un segundo, porque él todavía no es un cuerpo ni un alma, no un ser viviente, no es un ser humano, no es un ser humano. Pero en el momento que el hombre soltó ese esperma,
ese esperma es un ser viviente. Viene a ser un ser humano cuando Dios lo toca y conoce su alma. Ahí ya, en el instante, en el segundo, en el milímetro de segundo que se convirtió en un alma, ya es un ser humano. En el segundo. Si tiene 9 meses, usted es un criminal. Si tiene un segundo, es el mismo criminal para Dios. Dios le dio un propósito a ese que él tocó. En medio de esa violación, Dios eligió a ese niño y usted lo está cortando. Wow. ¿Cuál de los dos es peor para ti? ¿La violación del papá contra la niña o asesinar un bebé inocente que no llegó a ver la luz del día porque usted lo quiso asesinar? Usted se está metiendo directamente con Dios y usted está abortando. Tú estás diciendo entonces que cuando una persona hace eso, está diciendo que lo que Dios hizo no sirve, prácticamente. Le está cortando la vida. Por eso es que El Dios, propósito de Dios tú lo estás cortando. por eso es que Dios toma de una manera tan fuerte cuando alguien se quita la vida. Ahí ya eso es más para adelante. Okay. Porque tú estás decidiendo, porque si el niño pudiera decidir quitarse la vida en el vientre, él mismo, ahí el problema sería de él mismo. Okay. Pero el niño no está decidiendo nada. Ahí no, ya ahí es diferente. El niño no está decidiendo, es usted que está decidiendo la vida de otro. Wow. Nunca lo había visto de esa manera, pero eso nada más se ve aquí, en adulterio profético. Claro, eso no lo van a hablar a esa gente en otro lado. Por eso es que en los países desarrollados, el aborto es legal. Porque al diablo le conviene eso. El aborto es legal en esos lugares. Es legal. Porque mira, voy a mencionar eso más para adelante, pero voy a volver atrás. Dios fue que creó el acto de procreación del ser humano. Los órganos sexuales suyos no son del diablo. El acto de usted crear y procrear y querer procrear y traer a la existencia hijos, eso no fue el diablo que lo inventó. Él no ha inventado nada. Eso es de Dios. El acto de tú procrear un niño, de tú reproducirte, es de Dios. Fue Dios que lo inventó. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque es el único momento donde Dios ve al ser humano, el que Él creó, haciendo lo que Él es. Dios mío. Haciendo su creatividad, su semejanza. La semejanza dijimos que es la creatividad de Dios, el poder creativo de Dios. La semejanza de Dios es en el único momento que el hombre puede manifestar esa semejanza, crear, traer algo a la nada, de la nada a la existencia. Traer algo que no existía sin empezar de un material, no, empezar desde cero. Es en el único momento, no hay otro momento que el hombre crea algo empezando de cero. Es en el único momento donde Dios mismo entra en el juego, porque Dios es el que elige cuánta gente, cuántas mujeres y hombres que tienen que no dan hijos. O sea, ese es el único momento que el hombre es como Dios. Ya, la semejanza de Dios, ahí es cuando un hombre dice, hagamos un niño a nuestra imagen y semejanza, como Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, partiendo de cero. Asimismo el hombre parte de cero y dice a su mujer. Por eso es que el enemigo le ha puesto al hombre una distorsión que se quiere aparear hasta con los animales. Dios mío. Se quiere aparear hasta con los animales. Se quiere aparear hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué va a salir de ahí? Ahí no hay reproducción. Lo que Dios creó fue entre un hombre y una mujer. No estamos en contra de la lesbiana ni los homosexuales. No, los amamos. Pero yo quiero que usted entienda que eso no fue diseñado por Dios. El diseño de Dios es hombre, mujer. ¿Para qué? Para que se reproduzcan. Usted nació hombre, fue Dios que lo trajo hombre a usted aquí. Eso es mentira del diablo que usted nació así. Un engaño. Es un engaño. Entonces ahí es el único momento que Dios se ve en un espejo, cuando el hombre trae otro a la tierra. Porque si no, entonces ya el mundo, ya, No hay forma. no se reprodujera. Sí, porque si tú dijeras que empezara todo el mundo a meterse con gente de su mismo sexo,
entonces el mundo se pararía de reproducir. Y eso es lo que se está buscando. El enemigo está buscando eso en los países Que desarrollados. se pare de la reproducción. O sea, que se pare una palabra que Dios dio al principio. Porque tú dijiste algo, me llamó mucho la atención, que fue que Dios dio una sola palabra. Y existe el sol, ya Dios la dio. El sol no necesitó decir otra vez, decirle que salga. Él siguió saliendo. Así mismo pasa cuando Dios viene y sopla dentro del ser humano. Dios viene y sopla dentro del ser humano. Cuando Él sopla dentro del ser humano, el ser humano es un imitador de Dios. Porque Él viene y cuando tiene ese acto que se llega con la mujer, Él está poniendo en movimiento una palabra de Dios. La semejanza, De Dios. Aquí podemos ver, para entrar en contexto, podemos ver dos partes opuestas muy diferentes. Aquí podemos ver Dios es provida, le da esa orden al hombre. Fue una orden, reprodúcete. No es si tú quieres, no, reprodúcete. Vemos a Dios provida. Pero vemos del otro lado, el enemigo, Satanás, que él es pro muerte. Aborto, lo que Dios más aborrece. No es que tú violaste a tu hija. Dios no aborrece tanto eso como aborrece el acto de tú matar al bebé que viene en camino, porque fue Dios que le dio un propósito a ese bebé. Aún en una violación. Sí, en una violación, no importa el momento en que sea, porque es que el niño no se dio cuenta que fue por una violación. Él se dio cuenta. Te digo algo. Oye esto, locura. Escuchen. David, el único hombre en la Biblia, que Dios dice, semejante a mi corazón. ¿Sabe que hay una palabra cuando está describiendo a David? Que esa palabra en hebreo es abón. Abón significa producto de una violación. O sea, David, el hombre más profundo en el espíritu. No hay otro hombre en la Biblia más profundo que David. Porque David, si tú oyes ese tipo hablando, si tú oyes las profecías de David, oye, se va al Génesis, se va al Apocalipsis, se va a los evangelios. El tipo es demasiado profundo. El tipo es un fenómeno. El tipo era sacerdote, levita. ¿Entiendes? El tipo era adorador, rey, profeta, pastor. Era un fenómeno y fue producto de una violación. Ellos hay una corriente fuerte de la tradición judía que dice que él fue producto de una violación, de un incesto, de algo ahí que tiene que ver con una iniquidad sexual. Pero no vamos a entrar ahí para no desviarnos mucho. Yo lo que sí le puedo decir, que ese David, al momento de que Dios eligió a su rey, el primer rey, olvídese del que pusieron los hebreos, el primer rey de Israel, David. Esto es adulterio profético. Esto no se va a escuchar en otro lado. Aquí. Fue producto de un problemita por ahí. No podemos entrar ahí, no tenemos el tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que no importa las circunstancias que un bebé llegue al vientre de una mujer, el bebé no sabe cómo llegó ahí. Él no sabe que es una violación. No sabe. Yo entiendo que está mal que tú violes una niña. Pero es peor quitarle la vida a uno que aún no ha nacido. Por eso es que Dios está en contra del aborto, no importa las circunstancias. El enemigo es que trae eso. Porque Él quiere que la semejanza de Dios que Él quiso tener y por el cual fue arrojado a la tierra, Él quiso tener esa semejanza que usted y yo tenemos cuando nosotros procreamos un hijo, que la semejanza de Dios viene a nosotros. Él quiso tener esa semejanza y Él dijo,
y pondré mi trono allá en el sur, en el cielo, y seré semejante al Altísimo. Usted se equivocó, usted no va a ser semejante a mí. Yo tengo otro por ahí que va a ser semejante a mí. Por esa es la guerra que tiene el enemigo contra usted. Óigame, contra usted. No importa que usted sea drogadicto, alcohólico. Si usted está sumergido en depresión, eso es una guerra de uno que quiso ser lo que es usted hoy. No importa que usted sea prostituta, lesbiana, lo que sea, usted es un ser humano. Usted es hecho a semejanza de Dios. Pero mira esto, escúchame que te interrumpa. ¿Tú sabes cuál es el mayor problema del enemigo? El enemigo dice que se hizo con todas las piedras preciosas, con todo lo más fino, con todo jasper, con toda la piedra esmeralda, con toda esa piedra hermosa se hizo. El ser humano se hace de la arcilla de la tierra. ¿Sabe lo que es la arcilla de la tierra? Es la tierra neta. Tú le echas agua y la parte que bota la tierra, lo peor, el desecho. A eso le llaman arcilla, y Dios toma esa arcilla y de ahí que crea el ser humano. Y Satanás nos explica cómo es que Dios elige por encima de él y le da algo que no se lo da a él, se lo da a algo que está hecho de algo que nos sirve. Pero póngase a analizar. No importa en el estado que esté usted hoy. Póngase a analizar. Luzbel, antes de caer, creado con toda la preciosura, el más precioso de toda la creación, fue creado con toda la sabiduría. Él quiere ser igual que usted. No quiere usted imitar al mundo. No. El Satanás quiere ser igual que usted. Luzbel quiere ser lo que es usted hoy, que usted es imagen. Creemos al hombre imagen y semejanza. Él siendo diablo quiere ser igual que el humano. Antes de ser diablo, él quería ser. Dios mío. Cuando él era Luzbel, él quiso tener la semejanza que usted tiene. Y más precioso que él no ha existido nadie. No. Y sabio. Pero no vamos a entrar ahí porque aquí hay un pedacito que yo quiero que lo dejemos para el próximo capítulo, cuando estemos hablando de la asignación de Satanás, quién lo creó, cómo llegó a la tierra y cómo hizo. Eso para el próximo. No vamos a seguir metiéndonos ahí para no llover sobre mojado como en cada capítulo. Ok. Sígueme diciendo que tú tienes por aquí porque ya estamos llegando al cierre. Ok. Entonces vamos a tomar, aunque ya la hemos tomado, la parte del espíritu. El espíritu es la lámpara. El espíritu es lo que Dios usa para comunicarse con nosotros. El Rúa de Dios es la parte que nosotros tenemos, por eso tenemos esa chispa, está dentro de nosotros, y eso es lo que Dios usa para que sea tu guía, para poder a través del Rúa hablarle a tu Neshama. Porque la carne, Dios no habla con carne. Dios tiene que comunicarse con lo que Él habló desde el principio. Porque Dios no habló con tu carne. Dios no hizo el contrato con tu carne. Fue con tu... Sí, pero no entre ahí porque vamos a desglosar ese tema más en el próximo capítulo. Ok. Vamos a dejárselo para después a la gente. Mira, estamos en el reino, en los tres ámbitos del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Para aquella gente que no sabe, que no tiene bien claro lo que es el ser humano. Somos tres en uno. Tres en uno. Yo se lo voy a explicar de una manera didáctica aquí, para que usted lo pueda entender. Imagínese que usted es una vela. Vamos a suponer que esto es una vela. Una vela, este es el cuerpo de la vela. La cera es esta, ¿ok? Le vamos a poner el fuego para que entre en función. ¡Pa! Le pusimos fuego. Imagínese que este es usted, pero el fuego es un préstamo de Dios. Ese fuego
es el préstamo de Dios. Pero el calor que produce ese fuego, que si usted pone la mano se quema, ese calor es el alma. En el momento que una persona se muere, es cuando se apaga ese fuego. Ese fuego es lo que le da vida a ese cuerpo. Bien, ahí dejó ya de calentar, dejó ya de funcionar. Se acabó. El espíritu es lo que le da la vida a este cuerpo. Entonces, cuando la persona parte de este mundo, es cuando el espíritu sale, ahí que le dicen que murió. Ahí se acaba el reino de la carne. El ámbito de la carne terminó porque la carne va directamente al polvo de donde vino, a la arcilla, como usted dijo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Directamente al instante vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo dio. Pero la que paga los platos rotos es el alma. El alma que pecare ciertamente morirá. ¿Cuál fue el pecado que cometió? Que no cumplió el contrato que firmó cuando vino a esta tierra. Claro, por eso es que la palabra pecado en hebreo eso no se usa. La palabra pecado en hebreo es errar al blanco. O sea, incumplir lo que tú viniste a hacer. Oye, por eso David, el hombre, uno de los más terribles, pecaminosamente hablando, de lo más terrible, aunque hizo todo lo malo que hizo, pero cumplió el asignamiento de Dios, el que él firmó cuando él nació, antes de nacer. Lo cumplió a toda capacidad. Es más, que se pasó un poquito porque mató a un par de gente más por ahí. Y otro que no fue tan pecador, Saúl, no cometió tanto pecado como él, pero no cumplió el contrato y por eso se fue a pique. Ahora hay algo que tenía David. Y tú sabes que cuando tú buscas la definición de David en el mundo judío, dice que David, una de las cosas que estaba en su contrato era que él iba a cumplir todos los deseos. ¿De quién? De Dios. Ok, no queremos entrar, pero es obligatoria que tenemos que tocar. En el próximo, eso será una continuación de este capítulo. El próximo capítulo será una continuación de este. Porque ya no queremos llover sobre mojado, pero es obligatorio que lo hagamos así. Espíritu, alma y cuerpo, eso es usted. Para cerrar, yo necesito que usted que nos está viendo haga esta oración con nosotros. Porque un día Dios me dijo a mí, empieza a decir que Jesús viene pronto. Entonces, si Jesús viene pronto, es con un propósito de llevarse a su pueblo. No se quede. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador. Que soy un pecador. Y que mi pecado me separa de ti. Y que mi pecado me separa de ti. Yo rompo todo pacto que haya hecho con el mundo. Que haya hecho con el mundo. Y con las tinieblas. Y con las tinieblas. Y hago un pacto nuevo. Y hago un pacto nuevo. Con el Cristo. Con el Cristo. Resucitado. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Por escribir mi nombre en el libro de la vida. Por escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo sé que si yo muero hoy. Al abrir mis ojos. Estaré en tu presencia. Raboni. Misión cumplida. Misión cumplida. Ya tú sabes, en la próxima estaremos hablando del contrato. El contrato que firma el alma cuando viene a este plano. Ya hablamos cómo viene el alma. Próximamente estaremos hablando de lo que sucede cuando el alma llega. Dale los detalles. Sí, le vamos a dar los detalles. Vamos a estar hablando de Satanás, su función. Vamos a estar hablando también de Judas. No se lo pierda porque esto va a estar candela. Se va a traer el contrato de Judas a la mesa. Se les quiere de gratis. No tiene que pagar por eso. Nos vemos la próxima.